no solamente para este semestre voy a dedicarme a patología especializada, ¿no? Sino que también me han dado otro curso, pero ya no como jefe de curso, sino como docente de apoyo, ¿no? Que es para el curso de fisiopatología. Entonces, en ese curso, el jefe del curso es el doctor Contreras. Y bueno, estoy a la espera de qué temas me va a dar. Y bueno, ya lo desarrollaremos también en el horario respectivo. Por todo eso, entonces las prácticas solamente van a ser expositivas de mi parte y el examen práctico sí va a ser ya de todas las prácticas que se han dado durante todas las semanas en sí, no tanto desde el punto de vista teórico, pero relacionado a la práctica, ¿no? De lo que se ha comentado, se ha hablado. Entonces, ¿no? Eso es en lo que respecta a las prácticas. En los seminarios va a ser el mismo, ya probablemente de acá una semana o 2 semanas a más. Les voy a dar ya los temas para que ustedes se dividan y lo expongan, pero ya va a variar ya en ese aspecto. Si bien es cierto, en el semestre anterior se les había pedido que lo cuelguen en YouTube, pero sin embargo hay una característica que no he tomado en cuenta, ¿no? Y es que es cuando lo cuelgan en el WhatsApp, la calidad de videos se altera, ¿no? Baja en sí. Pero hay un otro truco en sí para evitar eso, ¿no? Pero requiere en sí más megas y, y hay todo un problema, ¿no? Entonces, por todo eso, es lo que se ha decidido es que las exposiciones van a ser presenciales, ¿no? Es decir, va a ser eh, una clase eh, presencial, entre comillas, si no tiene otro nombre, ¿no? Entonces, eh, van a tener que exponer in situ en el horario que le corresponde al respectivo grupo, ¿no? Eso van a ser las variaciones para este semestre. Ahora, lo otro es que el Robbins va a seguir el de la 9ª edición, pero se va a considerar dos libros, ¿no? Porque ya hay el Robbins de la 10ª edición, ya está colgado en el internet, está en castellano, ¿no? Entonces, si ustedes todavía no lo han accedido, váyanse a la página booksmedicos.org y ahí lo van a encontrar, ¿no? Hace poco recién se publicó. Entonces lo descargan, creo que pesa algo de 400 megas, y ya tienen la 10ª edición. Por lo tanto, para la absolución de las preguntas, va a ser de ambos libros, tanto el de la 10ª como el de la 9ª edición. Esos serían los cambios con lo que respecta para este semestre, ¿no? Para este parcial en sí que vamos a comenzar. Ahora, con lo que respecta a fisiopatología, bueno, no, ya el doctor Contreras les mencionará qué libros van a usar y qué la metódica, todo eso. Todavía, como les digo, no me ha llegado el sílabus y no tengo todavía qué temas son los que me toca a mí apoyarles, ¿no? En este curso hay varios docentes de apoyo. Está el doctor Maita, también creo que está el doctor Coco Contreras, no, Marco Lazo, Rojas Aire, y bueno, de las que me acuerdo, ¿no? Creo que hay uno más, ¿no? Entonces, en todos ellos se va a llevar el curso. Bien, entonces, ¿alguna interrogante, alguna pregunta con lo que respecta al curso de patología especializada? Ya. Entonces, también ya se les compartió el sílabus, entonces se va a respetar en lo que dice el sílabus, así, ¿no? Ahora, lo otro, ya como ustedes también habrán visto, la plataforma, el Moodle, prácticamente ya ha desaparecido, ¿no? Entonces ya no se va a usar, ¿no? Entonces solamente se va a usar en el Microsoft Teams. Entonces, por lo tanto, ahora ya está como equipo y ya no como canales, ¿no? Entonces, cada curso que ustedes tienen es un equipo y cada equipo se va a subdividir en canales y ese canal va a ser cada semana. Por lo tanto, el curso tiene que tener mínimo 17 canales, ¿no? Entonces, ustedes tienen que dar a la semana que corresponde y en ahí se va a, bueno, yo les he dado porque a veces un poco me olvido para que ustedes lo graben, ¿no? Es normal. Si es que tienen algún problema, no me avisan, pero ustedes ya pueden grabarlo, ¿no? Cualquiera de los interesados, así. No, en ese aspecto no, porque también existe la opción en sí de yo mismo comenzar, pero tengo ese pequeño defecto de que se me olvida en sí cuándo comenzar a grabar la clase y cuándo finalizar.
Pero lo otro es sí que los trabajos que se les va a tener que dar, entonces van a tener que presentarlo en la opción de tareas, ¿no? Entonces, y también y los foros se van a presentar en la opción en sí. Como se, ustedes se habrán dado cuenta, el Microsoft Teams se parece más o menos al Facebook, ¿no? Entonces, se puede ir agregando solamente cada canal, ¿no? Entonces ahí pueden, si se les pide una tarea, entonces ahí, o sobre todo para los foros, ¿no? Pueden añadir ahí. Entonces también ya oportunamente se colgará ahí los sílabus, ¿no? Y el sílabus y también las clases, las diapositivas se van a colgar en el Teams, ¿no? Para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? Bueno, esos son los cambios que van a darse para el presente semestre, ¿no? Entonces ya no hay Moodle, ya no se preocupen, solamente es el Teams nada más, ¿no? Entonces vamos a tratar de mejorarlos y tratar de explorar otras alternativas en sí. Ajá. Y el examen también ya en toda la universidad, porque nosotros hemos sido los pioneros en sí en usar el Forms, ¿no? Y ahora ya en toda la universidad también van a usar el Microsoft Forms, ¿no? Solo que tal vez el cambio que se va a dar para este parcial es de que ya no van a tener que dar ustedes por celulares, sino van a tener que dar directamente desde la computadora, ¿no? Entonces, eh, esperemos en sí que en el horario que se dé el examen, bueno, no haya problemas de conectividad, ¿no? Porque cuando se da en la computadora ya se requiere un poquito más de conectividad, pero no es mucha, ¿no? En relación a los videos, ¿no? Entonces ese va a ser el otro cambio, porque también se ha habido sí, casos en sí de que es fácil de compartir el link y se dan en grupos el examen y eso ha hecho de que conforme vayan pasando los semestres, los parciales, ustedes han ido también mejorando en sus hábitos en sí de dar el examen en grupo, ¿no? Entonces, y eso se va a evitar. Por eso es que el teórico para este parcial ha tenido que bajar en sí, en porcentaje en sí, ¿no? Porque no es una buena manera de evaluar en sí los conocimientos que uno pueda tener. Bien, muchachos, entonces, si no hay ninguna interrogante con lo que respecta al curso, pues vamos a comenzar con nuestra primera clase. Ya. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la patología vascular, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro organismo existen una serie de vasos que son arterias, venas, ¿no? Vasos linfáticos, capilares, ¿no? Pero casi todas ellas tienen una estructura en común, ¿no? Salvo algunas diferencias que ya ustedes por histología lo saben, ¿no? Todos tienen su endotelio, todos tienen su media, ¿no? Entonces, y su adventicia, ese es lo común, ¿no? Pero sin embargo, ya dependiendo de cada tejido, cada día, si es una arteria o es una vena, ya existen algunos cambios, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante es la presencia de los vasa vasorum y los vasa nervorum, ¿no? Porque esto explica sobre todo las microangiopatías, ¿no? Que se pueden presentar en los pacientes, sobre todo diabéticos, ¿no? Entonces, que va a ocasionar diversos problemas, como son las isquemias, la disfunción eréctil de los varones diabéticos, ¿no? Entonces, es vital ese concepto, ¿no? Entonces, ya usted, que es la histología, no vamos mucho a hablar al respecto, ya vamos a comenzar en sí a hablar de algunas patologías, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de la arteriosclerosis. También es un recordatorio de lo que ya se hizo en lo que era patología general, ¿no? Entonces, viene de esclerosis, significa endurecimiento. Entonces, sería el endurecimiento de las arterias. Pero, sin embargo, este endurecimiento tiene diversas formas. Pueden ser una arteriosclerosis,
una arteriosclerosis de Mockenberg o una arterioloesclerosis. No todas ellas van a estar relacionadas al acúmulo de colesterol, ¿no? Entonces, algunas de ellas van a estar relacionadas a la hipertensión arterial más que a la, como es la arteriolosclerosis, ¿no? Incluso en la arterioesclerosis de Mockenberg, nada tiene que ver la placa ateromatosa, ¿no? Ese es, además es por un problema vasoactivo que puede presentarse, ¿no? Y es más, incluso algunos consideran no tanto incluso patológico, porque una buena proporción de mujeres que ya pasan los 60 años van a tener esta arteriosclerosis de Mockenberg, que no es nada más que una calcificación de la media, y que esa disminución de la irrigación sanguínea va a ocasionar en sí que el útero de las mujeres mayores de 60, desde los 50 ya comienza, pero más se acentúa en los 60, comienza a empequeñecerse, ¿no? Entonces, por una disminución de la irrigación sanguínea. En cambio, la aterosclerosis, esa sí está relacionado al consumo de colesterol, a que tiene las placas de ateroma, ¿no? Entonces, y eso es el mal de este siglo, ¿no? Y del siglo pasado, ¿no? Entonces, que tantas consecuencias está causando en sí en la humanidad. Bien, entonces, vamos a abocarnos sobre todo a la aterosclerosis, ¿no? Entonces, para tener esto, habrían que hablar de factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables son aquellos en los cuales nosotros no podemos intervenir, ¿no? Como es el aumento de la edad. Lógicamente, con el paso del tiempo, las personas que ya pasan de los 40, 50, hay algún grado, ¿no? Pero también no todos. Ajá. Entonces, eso tiene mucho que ver con el estilo de vida que ha tenido durante su juventud, ¿no? Ahora, el sexo masculino, aunque esto está en relativa discusión, puesto que la diferencia entre varones y mujeres no es mucha, ¿no? También hay una proporción de mujeres. Sobre todo, lo que sí es que los estrógenos tienen un efecto protector para hacer que una aterosclerosis sea más evolutiva. Pero este efecto protector desaparece cuando las mujeres ya comienzan a entrar en la menopausia, ¿no? Entonces ahí ya comienzan a tener ese riesgo de tener aterosclerosis. Incluso a veces hasta le puede superar al varón, ¿no? Pero solamente hasta los 40 años nos protegía la presencia de los estrógenos. Ahora, el otro también es el antecedente familiar, ¿no? Sobre todo acá habríamos que hablar, junto con las anomalías genéticas, de los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Como ustedes saben, hay personas en sí que por diversos factores y por la falta de algunas enzimas pueden hacer que comiencen a hacer unas hiperlipidemias. Y estas hiperlipidemias pueden manifestarse como arteriosclerosis o como santomas, ¿no? Que pueden ser cutáneos, santomas cutáneos o santomas gástricos o en otros lugares, ¿no? Entonces, esas no podemos modificar. Pero las que sí podemos modificar es cuando, debido a nuestros hábitos dietéticos, cuando nos diagnostican de una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, entonces, hasta cierto punto, solamente con la dieta se puede disminuir. Pero, sin embargo, si no me equivoco, cuando es más allá de 300, ya no, la sola dieta no es el único tratamiento. Ya hay que hacer uso de medicamentos como la lovastatina, ¿no? Y polipemiantes que pueden disminuir, ¿no? Ahora, el otro es la hipertensión, ¿no? Que también puede conllevar a que se agrave la aterosclerosis, porque la hipertensión hace que se produzca vasoconstricción y ese hecho de que una vasoconstricción intensa puede, la placa ateromatosa, hacer que el endotelio se exponga, ¿no? Se produce, entre comillas, rajaduras, de tal manera que parte del intersticio, del vaso, o sea, de la media, se exponga a las placas, a las plaquetas. Y esta exposición puede desencadenar la formación del tapón plaquetario, ¿no? Y eso puede ocasionar eh, problemas, ¿no? El consumo de cigarrillos, bueno, no está bien explicado cuál es la fisiopatología, la diabetes tampoco. Entonces, pero son
factores que podemos con medicamentos controlar, ¿no? Y hacer que esta aterosclerosis no sea lo muy llamativa que pudiese ser si es que no se da un tratamiento. Entonces, ya se les ha explicado en la clase de patología general que las placas de ateroma se presentan en zonas donde comienza a acumularse primero en los grandes vasos, ¿no? Entonces, se forman unas manchas, después en la íntima comienzan los macrófagos a intentar digerir este colesterol, pero al no poder digerirlo todo, el colesterol restante se cristaliza, como estamos viendo, y se forma una placa. Y esto engrosa la luz y hace que la luz disminuya. Y al disminuir la luz puede ocasionar problemas de isquemia. Entonces, las famosas anginas no es nada más que la disminución de la luz, ¿no? Y que trae como consiguiente la disminución de la irrigación sanguínea y se va a traducir en dolores periódicos que pueden tener las personas, dolores precordiales, ¿no? Entonces, si una persona es mayor de 40 años y tiene dolor precordial, hay que visualizar primero cómo es su estilo de vida, ¿no? Entonces, y hacer un descarte, porque también hay las famosas osteocondritis, que pueden producir la angina de Prinzmetal, ¿no? Entonces, estas solamente requieren tratamientos analgésicos. Pero, sin embargo, si es una angina por isquemia, entonces ahí sí ya el paciente tiene que tener mucho cuidado, puesto que con el paso del tiempo puede haber problemas. ¿Y cómo se diagnosticaría esto? Porque estas anginas, cuando no hay un dolor, el EKG el electrocardiograma puede ser normal, ¿no? Solamente cuando se somete el corazón a esfuerzos puede manifestarse en el electrocardiograma. Entonces, para esto se hace uso de una prueba especial que se llama la prueba del esfuerzo. Al paciente se le hace hacer ejercicios en un aparato, en una rueda sin fin, va corriendo y el aparato va midiendo su frecuencia cardíaca y a la vez también va midiendo, haciendo su electrocardiograma. O también puede ser mediante un holter, ¿no? Para medir en sí cómo están durante la noche o durante el día, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente se pueden manifestar alteraciones electrocardiográficas solamente se van a ver cuando, bueno, en algún momento, ¿no? Por eso es que no se confíen, ¿no? El hecho de que si alguna vez le da un paciente que les refiere tiene dolor precordial y le toman su EKG y en su EKG es normal, no significa 100% de que está sano. Puede ser que en ese momento no tiene los factores para que se altere su EKG. Entonces hay que insistir en eso con la prueba del esfuerzo o con la prueba Holter, ¿no? Entonces, para ver si hay o no hay. Y si es que en ninguna de esas tres pruebas existe, entonces su problema, lo más probable es una angina de Prinzmetal, es decir, una osteocondritis, que es generalmente debido a un problema viral, ¿no? Bien, entonces estamos viendo acá cómo la arteria normal, con el paso de los años, va acumulándose la grasa y cómo va disminuyendo la luz y de cómo se va haciendo más isquémico. Es en esta parte donde dice placa avanzada vulnerable que existe el riesgo de que puede haber un problema cardiovascular y cuya manifestación puede ser una angina de pecho o también puede producir las famosas, si es a nivel del cerebro, las famosas tías. Es una tía, es un accidente isquémico transitorio, en la cual el paciente por un día puede estar con una hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Y después de 24 horas volver a la normalidad. Ese es un TIA, ¿no? Pero si es que el paciente bueno, tiene factores que lo agravan, pues puede llegar a ser un infarto de miocardio, como cuando es una oclusión por un trombo. O en allá sería un daño permanente en el sistema nervioso central, ¿no? Una hemiplegia, ¿no?
Y si es que se rompe, en el sistema nervioso central sería una hemorragia intracraneal. Y si en el corazón el vaso se rompe y llega la sangre en sí a la cavidad pericárdica, entonces puede ser una pericarditis constrictiva, ¿no? O sea, un shock cardiogénico, ¿no? Y en caso de estenosis crítica, bueno, también puede ser un infarto, también puede producir un problema isquémico en el cerebro. Pero no solamente los órganos que pueden dañarse son el corazón y el cerebro, también pueden dañarse el riñón, pero el riñón es poco, ¿no? Porque por la intensa vascularización, pero sí es probable también en el intestino, ¿no? Como ya vamos a ver posteriormente. Entonces, es una serie de consecuencias que puede traer estos problemas que hemos ido acumulando a lo largo de los años y que no le hemos tomado mucho en cuenta, ¿no? Entonces, los factores de riesgo ya se han mencionado, ¿no? Eh, Otros factores pueden ser la obesidad, y esto es muy importante, ¿no? Por eso es que ya se ha visto, sí, que la obesidad es un problema. Puede hacer incluso que se ha visto que en sí haya aumento de receptores ECA, ¿no? Y estos receptores ECA en esta pandemia son ocasionando problemas, ¿no? Por eso es que el 70% de todos los muertos por COVID han sido obesos. ¿Cuándo se define que es un obeso? Cuando es el índice de masa corporal más de 30, ¿no? Bueno, aunque sobrepeso sería, ¿no? Obeso ya es de 35. Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Ahora, también el estrés, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque, ¿y de qué manera podemos combatir esto? Es durmiendo bien, relajándonos el fin de semana, ¿no? Haciendo actividades así que no sean de manera rutinaria, ¿no? Y bueno, y los que tienen personalidad tipo A son, porque también a veces por personalidad puede ser, ¿no? Hay personas así que siempre están preocupadas de algo y siempre quieren hacer algo, ¿no? O sea, ellos se dice que tienen la personalidad tipo A. Por lo tanto, estas personas no solamente pueden estar sujetas a que te puedan hacer si no se cuidan en su alimentación, a una arteriosclerosis, sino también pueden estar sujetos a tener gastritis, de otros problemas, ¿no? Aunque en menor cuantía, el uso de anticonceptivos orales también puede ser un factor de riesgo, ¿no? La hiperuricemia y la alta ingesta de hidratos de carbono. Esta alta ingesta de hidratos de carbono va a conllevar sobre todo a que la persona puede tener obesidad. Bien, entonces hemos visto cómo puede ser la morfología, hay engrosamiento difuso de la íntima, hay la presencia de manchas y estrías lipoideas, ¿no? Las placas fibrosas. Pues acá estamos viendo, ¿ves? Este es un gráfico de Robbins antiguo, ¿no? Cuando todavía el internet se podía bajar en inglés, ahora ya todos están traducidos, ¿no? Pero sin embargo, este gráfico es para que vean cómo a lo largo de varios años se produce la lesión. No es, por eso, uno cuando tiene sus 20, 30, pues está feliz, ¿no? Pero sin embargo, no puede darse cuenta, de repente ya está iniciándose uno de estos problemas. Y después de los 40 o 50, y eso ya es cuando comienza ya las consecuencias de nuestros hábitos juveniles en sí, ¿no? Que hemos tenido y hemos mencionado, ¿no? Distintas formas clínicas que se pueden presentar, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de aquello que no está relacionado con el hábito alimenticio, ¿no? Aquello que no podemos controlar. La arteriosclerosis, pero que es muy frecuente, ¿no? Es la arteriosclerosis de Mockenberg, o también se le conoce con el nombre de esclerosis cálcica de la media. Entonces acá vamos a encontrar calcificaciones anulares de la túnica media de arterias pequeñas y medianas de tipo muscular. Es raro antes de los 50, pues como le decía, ¿no? Más se ve en las mujeres. ¿Cuál es la causa? Se cree que puede ser por estímulos vasotónicos prolongados, de causa desconocida, ¿no? Y esto hace que las mujeres, bueno, exponen, bueno, no, por causas desconocidas, produce unas necrosis y esa necrosis en la media puede ocasionar calcificación, ¿no?
Entonces, pero no solamente pueden verse también en el útero, también pueden verse en algunas personas en las arterias femorales, en las tibiales, radiales, cubitales, ¿no? Pero lo más es en las arterias del aparato genital y también de ambos sexos, y eso puede también explicar por qué el testículo de los varones ya mayores comienza algo a disminuir, ¿no? Pero no con la demasiada cuantía que se ve en las mujeres. Bien, para el otro, cuando uno tiene hipertensión arterial, también puede haber la luz del vaso, puede reducirse, ¿no? Se ve más en ancianos, pero lo importante es que puede verse no solamente en los que tienen hipertensión arterial, también puede ser en normotensos como hipertensos, pero más se ven hipertensos y en diabéticos. Se cree que puede ser el mecanismo la insudación de componentes plasmáticos. Pues la consecuencia es que le va a haber disminución de la luz, ¿no? Y eso va a ocasionar isquemia y eso va a ocasionar atrofia del órgano, ¿no? Entonces, sobre todo puede verse la atrofia parcial o leve del riñón, ¿no? Ya. Entonces, pero la que está más relacionada con la hipertensión es esta, la arteriosclerosis hiperplásica, ¿no? Entonces, acá va a haber engrosamiento laminillar concéntrico en forma de hojas de cebolla, ¿no? En las paredes arteriolares con estenosis progresiva de los lúmenes. Cuando uno lo ve en una biopsia, generalmente hay que pensar que esta persona ya tiene una hipertensión maligna. ¿Qué es una hipertensión maligna? Es aquella hipertensión en sí que va a hacer que la persona ya comience a dañar sus órganos blancos. ¿Y cuáles son esos órganos blancos? Es el corazón, el cerebro y el riñón y el ojo, ¿no? Entonces, eh, y se dice que cuando es la presión diastólica, más de 110. Ahí se considera hipertensión maligna. Por lo tanto, estas personas tienen que tratarse inmediatamente, porque lo contrario, con el transcurso de los días, se puede agravar sus problemas. Entonces, ¿qué se ve? Una proliferación de células musculares lisas que se acompaña de aumento y engrosamiento de membranas basales. Ocasionalmente hay focos de necrosis fibrinoide, arteriolitis necrotizante, ¿no? Más frecuentemente en arteriolas renales del tejido adiposo que rodea a las glándulas suprarrenales y páncreas y en arteriolas de la vesícula biliar y en el intestino. Entonces acá en este gráfico podemos ver los dos tipos de arteriosclerosis. La hialina, que puede o no estar relacionada a la hipertensión, y la que sí está relacionada a la hipertensión, esta es la hiperplásica, sobre todo la maligna, ¿no? Y si se colorea con PAS, ahí se resalta más, ¿eh? Entonces, si recuerden, ¿qué es el PAS? Es el ácido periódico, que es chivo, ¿no? Entonces ahí está, ¿eh? Este es un riñón, ahí está el glomérulo, ¿no? Y se visualiza en sí cómo se ve, como en formas de hojas de cebolla, las arteriolas. Bien, ahora vamos a hablar de los aneurismas. Los aneurismas son dilataciones saculares que se presentan en diversos vasos, ¿no? Pueden ser pequeñitas o como pueden ser grandes, y su consecuencia pueden ser catastróficas o como pueden ser pasar inadvertidas, ¿no? Por ejemplo, si son pequeñitas, no hay problema, ¿no? La persona no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Pero el problema sí es grande, ¿no? Y si se rompe ese aneurisma en el cerebro puede ser un problema, ¿no? Entonces, incluso existen personas que tienen sus aneurismas congénitos. Eso ya ustedes lo han visto cuando han hecho patología del sistema nervioso central, ¿no? En la cual puede haber dilataciones saculares a nivel del polígono de Willis, ¿no? Y ocasionar una hemorragia subaracnoidea, ¿no? En cambio, las adquiridas pueden ser por hongos, o pueden ser también por una arteriosclerosis, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Y la complicación puede ser diversos problemas, ¿no? Trombosis, tromboembolias, roturas, infección sobreagregada, etc., ¿no? Entonces eso va a ocasionar, pues, incluso uno que puede llevar incluso a la muerte súbita y rápida sin necesidad de que haya posibilidad de salvar al paciente, es el aneurisma de aorta, ¿no? Entonces un paciente de repente, por X motivos, bueno, tiene problemas de la alimentación o tiene una hiperlipidemia y
se le ausculta en el abdomen y se escucha como un sonido, ¿no? Como si el corazón se le hubiese bajado abajo. Entonces, eso no es normal, ¿no? Entonces, si se escucha así claramente los ruidos cardíacos, pues, el sistólico y el diastólico, ¿no? Y en el abdomen, hasta no demostrar lo contrario, ese es un aneurisma de la aorta abdominal. Y tiene que operarse inmediatamente, porque de lo contrario, si es que se rompe, ocasiona la muerte súbita y que no se puede salvar al paciente, ¿no? Pero lamentablemente solamente se diagnostica eso cuando el aneurisma es grave, ¿no? Si el aneurisma es pequeño, tendría que ser un buen cardiólogo, y no todos los cardiólogos, pero lamentablemente cuando uno hace la especialidad, más se abocan en sí a un órgano. Si es cardiólogo, al corazón, y no le examina el abdomen. Entonces, si el cardiólogo tiene los oídos bien entrenados, ve que algo raro está en el abdomen, entonces ahí pudiese sospechar de un aneurisma, ¿no? Y se pudiese salvar, ¿sí? Bueno, pero también existe un tipo de aneurisma, se llama el aneurisma disecante. Entonces, en estos casos también, en la media se degenera y puede disecar en sí la sangre, ¿no? Y eso se ve más en la aorta, ¿no? Se ve más en varones, ya mayores, en la tercera edad, ¿no? También puede ocasionar estas disecciones durante el embarazo, ¿no? Por la misma situación de las embarazadas, ¿no? Cuando es en mayores de 40, una de las causas puede ser la arteriosclerosis, pero cuando es en menores de 40, hay que pensar de que esta persona puede tener problemas congénitos, como el síndrome de Marfan, ¿no? Que es un problema ya de tipo del tejido, una conectivopatía, problema del tejido conectivo, ¿no? O también pueden ser los que tienen coartación de aorta, que también es un problema congénito, o una válvula aórtica bicúspide, ¿no? También es un problema congénito. Se ve más en individuos de raza negra, ¿no? Entonces, una forma de sospechar es porque van a presentar una hipertensión sistémica, ¿no? Y de paso también ya va a haber como consecuencia de esta hipertensión, la mayoría tener hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, pero ojo, la hipertrofia ventricular izquierda no es indicativo de un aneurisma disecante, simplemente nos sugiere que es una consecuencia de la hipertensión, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, lo que podemos ver es que hay una degeneración quística de la media con acumulación focal de un material mucoide en áreas de la media órtica. Hay desaparición de las células musculares lisas y las fibras elásticas en las zonas de degeneración, ¿no? No hay necrosis, no hay inflamación verdadera, no son quistes porque no tienen una membrana. Entonces, esto sería el gráfico, ¿ven? Porque está la, vean cómo está disecando en sí la sangre, ¿ven? Entonces, sobre, y esto se ve en pacientes con síndrome de Marfan, ¿no? En personas en sí que no tienen esta enfermedad es bien raro. Más se asocia al síndrome de Marfan. La sífilis también puede producir un aneurisma, ¿no? Pero es raro, ¿no? Es sobre todo en la etapa, en la sífilis terciaria. Y el lugar que va a afectar más es la aorta ascendente y el callado. Y también, como la mayoría de estas enfermedades, se presenta después de los 50 años, ¿no? Entonces, pues, tipos saculares. Entonces, es bien difícil demostrar que sea por la sífilis, ¿no? Porque eh, la cuestión sería encontrar en un análisis histopatológico la presencia de espiroquetas, ¿no? Por una coloración de plata, pero generalmente no se ve. Entonces, más ayuda en sí la serología, ¿no? Para confirmar la presencia de esta enfermedad. Bien, ahora vamos a ver de un gran grupo de enfermedades,
que se conocen con el nombre de vasculitis. Cuando digo vasculitis, me estoy refiriendo a que hay inflamación de las arterias, las venas y de los capilares. Pero algunos en sí lo agrupan, puede ser por su clasificación etiopatogénica o también puede ser por su clasificación eh, de tamaño, ¿no? Porque hay vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Entonces, en la etiopatogénica, acá podríamos ver como vasculitis necrotizantes sistémicas, ¿no? Entonces, está la poliarteritis nodosa, la angitis granulomatosa alérgica, la vasculitis necrotizante sistémica, por hipersensibilidad, la enfermedad del suero, la Purpura-Genus-Schönlein, la vasculitis relacionada enfermedad del tejido conectivo, la crioglobulinemia mixta, la vasculitis asociada a neoplasia, las granulomatosis de Wegener, la arteritis temporal de Takayasu, la arteritis temporal, la de Kawasaki, o la tromboangitis obliterante. Muchas de estas vasculitis no tienen causa, ¿no? Algunas pueden ser por hipersensibilidad, otras pueden ser incluso por virus y otras pueden ser de forma idiopática, ¿no? Entonces, lo único cierto es que tienen diversas formas anatomopatológicas de expresarse, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todo de clasificar en función de su tamaño. Pueden ser la vasculitis de gran calibre. Acá es cuando se afectan vasos grandes, ¿no? Como la sífilis cardiovascular, ¿no? En la cual va a haber engrosamiento de la íntima y puede haber tener un aspecto en corteza de árbol. La otra puede ser la de Takayasu, ¿no? Que va a haber granulomas, se va a comprometer la aorta y en nuestro medio es raro. Esta patología más se ve en el Asia, ¿no? En menores de 40 años, ¿no? La de Kawasaki, que también se ve más, es una enfermedad pediátrica. Incluso se ha relacionado en esta pandemia de que los niños con COVID tienen más riesgo de hacer enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, los casos de Kawasaki vistos en Occidente más se debe al COVID. En cambio, los vistos en Oriente, aparte del COVID, tienen otras causas desconocidas, ¿no? Pero también se le conoce esto como el nombre del síndrome linfomucocutáneo, ¿no? Entonces, le van a afectarse los vasos medianos a grandes, ¿no? Podemos ver las vasculitis de mediano calibre. Pues acá están las arteritis de células gigantes. Esta se ve generalmente en personas mayores. Se va a ver en sí como una arteria medio endurecida en la temporal, por eso se llama arteria, ¿no? Y puede ocasionar cefaleas, ¿no? Y nada más, el único síntoma puede ser eso, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues, hay que darle analgésicos, ¿no? Y si es que se puede, operar esa arteria dañada, ¿no? Pero el problema puede en algunas personas haber un compromiso oftálmico. Pero también es importante de que la presencia de granulomas no define en sí, no es un requisito sine qua non para decir que es arteritis de las gigantes. Puede haber también sin granulomas, ¿no? El otro es la poliarteritis nodosa, ¿no? No tiene causa conocida, se piensa que puede ser alérgica, ¿no? Va a afectar en sí las arterias musculares de mediano calibre, ¿no? Va a haber también compromiso renal, que ocurre alrededor del 85% de los casos, ¿no? O sea, casi todos van a tener un problema renal y también un daño hepático y cardíaco, ¿no? Ya. También hay otra variante parecida a la poliarteritis nodosa, la enfermedad Churg-Strauss, ¿no? Pero en este caso va a afectar más al pulmón. La otra, que tiene bastante relación porque casi todos los pacientes tienen el hábito de fumar, ¿no? Por eso es casi absoluta, no se llama la enfermedad de Buerger, no se sabe por qué, ¿no? Pero va a comprometer en sí las arterias de las extremidades, ¿no?
Acá sobre todo va a ser más las venas, ¿no? Primero las arterias y luego las venas y nervios, ¿no? Y da en gente joven, ¿no? Menores de 35 años. ¿No? Entonces hay que haber una inflamación aguda transmural con trombosis que puede tener microabscesos, ¿no? Este es un gráfico de una arteritis de la temporal, ¿no? Ahí la presencia de células gigantes y vemos cómo está la disminución de la luz, ¿no? Ahora vamos a hablar de los de pequeño calibre. Entonces, acá también es granulomas en la granulomatosis de Wegener, ¿no? Pero va a tener una característica de que va a afectar tanto al riñón y al pulmón, ¿no? Eh, eh, y, y va a producir granulomas. Otras puede ser, esta, la vasculitis por hipersensibilidad, sí tiene causa conocida. Generalmente se presenta en personas que han ido al campo o han estado expuestas a una sustancia que les produce hipersensibilidad y después al día siguiente les ocasiona unas manchas eritematosas, ¿no? Y con picor, ¿no? Y hasta fiebre pueden hacer. Esa es la llamada vasculitis leucocitoclástica. Por eso es generalmente cutáneo, por exposición a sustancias que le ocasionan hipersensibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver, anatomopatológicamente es relativamente fácil de reconocer, porque vamos a ver detritus celulares, eh, la cual se conoce como polvo nuclear, alrededor de los vasos, ¿no? Y también fragmentos nucleares. Bien, entonces acá vemos la granulomatosis de Wegener, ¿no? Vemos cómo la luz está disminuida, por no decir ya está desaparecida, está obliterada, ¿no? Y hay también tejido fibroso, ¿no? De manera concéntrica, ¿no? En el otro caso también vemos acá, sí podemos ver una célula gigante, ¿no? Pero es en el mismo vaso que está el problema, ¿no? Entonces, eh, esta célula gigante tiene una forma de, como si fuera la célula de Langhans, también tiene necrosis gaseosa, pero recuerden, no siempre puede ser la necrosis gaseosa asociarse a tuberculosis, generalmente sí, ¿no? Entonces, pero acá en el mismo vaso también hay células gigantes, y eso es lo que hace el diagnóstico en sí, ¿no? De la arteritis y la neuronotosis de Wegener. Bien, entonces, en resumen, acá está lo que les he comentado, ¿no? Cuáles son sus principales causas, eh, que se puede ver, ¿no? Que, y como les decía, varios de ellos es de tipo autoinmune, de tipo de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, digo, de tipo idiopático, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento eh, no es tan específico, ¿no? Generalmente es más de tipo de soporte. Hay que darle antiinflamatorios, hay que darle, si es que lo requiere, corticoides, sobre todo para disminuir, sobre todo en las enfermedades de tipo autoinmune, como la neumatosis de Wegener, el Chauvet-Strauss, ¿no? O la poliangitis microscópica, ¿no? Eh, y bueno, esperar a que pase el problema, ¿no? Pues, con esas medidas de soporte ya se soluciona este tipo de vasculitis. Bien, ahora vamos a entrar entonces al gran grupo de neoplasias, para que vean que también entonces en los vasos pueden haber cánceres, pueden haber neoplasias, ¿no? Entonces, generalmente en estos casos ya se llaman como sarcomas, ¿no? Pero también pueden ser benignos. Pueden ser súper comunes como los hemangiomas, sobre todo el hemangioma capilar, ¿no? Que es relativamente frecuente. Eh, pero también hay otras variantes de hemangioma como el cavernoso o el granuloma piogénico, ¿no? Que también es frecuente. Pueden haber también los linfangiomas, pero estos linfangiomas no son tan frecuentes. El tumor blómico, o también pueden ser las llamadas ectasias vasculares, que no tienen causa conocida, que solamente pueden ocasionar problemas de tipo estético, como son las hemangiectasias en araña, ¿no? Pero también pueden haber aquellas que sí son ya muy grandes y pueden tender a ser hemorrágicas, ¿no? O pueden ser secundarias
a una inflamación, como la angiomatosis basilar. O pueden ser aquellas que no se sabe si pueden tener un comportamiento intermedio, es decir, hacer que algunos pueden malinizarse u otros solamente ocasionar problemas ahí de tipo con tendencias hemorrágicas, como sarcoma de Kaposi. Una de ellas es esa, ¿no? Por eso se llama neoplasia de malignidad intermedia, ¿no? Entonces hay que vigilar con el tiempo en sí cómo es el sarcoma. Uno, que hay que sacar el tejido dañado, y otro, ver si se reactiva, ¿no? Porque existe la posibilidad de que pueda reactivarse en un pequeño grupo, pero se llama neoplasia de malignidad intermedia, o el hemangiendotelioma. Y hay otras que sí son francamente malignas, estas sí necesitan quimioterapia, radioterapia, como son el angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Entonces vamos a hablar del hemangioma capilar. Eh, Puede verse no solamente externamente, también puede verse internamente, ¿no? Como en el hígado, vasos, riñones. En niños puede verse el hemangioma juvenil, cuando es hemangioma capilar, ¿no? Es súper común, es uno de cada 200 recién nacidos pueden tener este problema. El hemangioma juvenil crece con rapidez durante los primeros meses. Comienza a desvanecerse entre 1 a 3 años y regresa a los 7 años en el 75 a 90% de los casos. Lo que quiere decir que cuando vemos a un recién nacido o va a una consulta pediátrica, un niño así con una mancha grande, así rojiza, ¿no? Y la mamá se desespera y incluso puede pensar que es un cáncer, ¿no? Simplemente hay que tranquilizarle y ver que existe la posibilidad de que aumente un poco más con el paso de los años, pero que después va a desaparecer, ¿no? Sin que le hagas nada, ¿no? Entonces, si es que después de los 7 años no desaparece, si de repente habría que solucionar su problema, pero sobre todo desde el punto de vista estético, porque no ocasiona ningún problema, ¿no? Que pueda ver, ¿no? El otro, el tumor glómico. Este tumor es benigno, pero es extremadamente doloroso. Se origina en las células del músculo liso modificadas del cuerpo glómico, que es una anastomosis arteriovenosa especializada que participa en la termorregulación. Se ve más con frecuencia en la porción distal de los dedos, sobre todo debajo de las uñas. Entonces vamos a ver como nódulos pequeños, menores de 1 centímetro de diámetro, ligeramente elevados. Entonces vamos a observar en el microscopio como canales vasculares ramificados, separados por un estroma de tejido conectivo, que contiene agregados de células glómicas especializadas que típicamente se disponen alrededor de los vasos. Entonces, macroscópicamente podemos ver solamente que un nódulo, ¿no? Doloroso, ¿no? Y acá está. Y cuando se hace una biopsia de esto, vamos a encontrar que los vasos están normales, sino que es el problema en, en la parte en sí muscular, ¿no? De las arteriolas, ¿no? Entonces, y el núcleo es generalmente redondo, ligeramente oval, ¿no? Y hay una proliferación marcada, es conocido como el tumor glómico. Bueno, no se han vuelto a repetir estudios, pero hay un estudio que se hizo en la década de los 70, 80, demostraron o hicieron ver en sí que en Cerro de Pasco y en Puno eran más frecuentes el tumor glómico que en la costa, ¿no? Entonces se postulaba que una de las causas que pueden hacer que aparezca con frecuencia más es la hipoxia, ¿no? Entonces habría que volver a revisar la literatura para ver si los últimos estudios de estos últimos años corroboran lo sugerido de hace 40 años, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar del sarcoma de Kaposi. Como ustedes saben, el sarcoma de Kaposi es multifactorial y que a su vez también es de distinto tipo etiológico. No es, en un principio se pensaba que solamente era el SIDA el que ocasionaba el sarcoma de Kaposi, pero después se ha visto que existe también casos en los cuales se dan de manera esporádica, ¿no? Y eso se conoce como clásico europeo,
Y también se pueden ver en casos como el endémico que se ve en el África, pero en la cual se agrega ya linfoadenopatías, ¿no? Y también se ven pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los que tienen trasplante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, casi todos tienen la misma forma. Primero comienza como máculas, luego hay zonas que se elevan y luego forman nódulos, ¿no? En las fases maculares es un poco difícil de diagnosticar, pero en cambio en la fase de placas o nódulos ya es más fácil, ¿no? Entonces acá vamos a ver que se parece un poco a las hemangiomas capilares, pero acá ya los canales vasculares van a ser muy juntos, muy dilatados, deshilachados, y el núcleo, a diferencia del hemangioma capilar, van a ser algo rechonchas, ¿no? Y ahí pueden acompañarse de glóbulos hialinos, que no se saben por qué aparecen, ¿no? Y macrófagos, ¿no? Entonces, una de las causas pueden ser el herpes, virus 8, ¿no? También conocido como herpes del sarcoma de Kaposi, ¿no? La presentación y el curso natural del sarcoma de Kaposi varían de forma amplia y son afectados de formas significativas por el contexto clínico. Entonces acá vamos a ver un gráfico en la cual vemos el herpes 8, eh, cómo estimulan en sí a las células endoteliales y que a su vez van a hacer que se proliferen, ¿no? Pero no solamente es el herpes 8 que van a hacer que pueda producir, también puede ser el HIV, ¿no? O puede ser de manera idiopática, pero que van a hacer que las células infectadas produzcan citoquinas y estas van a hacer que haya una hiperplasia endotelial con cierta tipia. Y acá están las tres formas: macular, con placas, y la forma nodular. La macular, en la cual solamente vemos unas que otras, si vemos si somos acuciosos, un que otro vaso tienen el endotelio rechoncho. Es como acá, acá. Pero acá está normal, ¿ve? Entonces, pero hay zonas en las cuales están rechonchas. En cambio, acá sí ya los vasos se hacen más juntos entre sí. Hay hemorragias, ¿no? Hay hematíes extravasados, no están dentro del vaso, ¿no? Y se puede ver los glóbulos hialinos, incluso, y ustedes lo van a averiguar, también es conocido encontrar el signo del promontorio, así se le conoce. Entonces, como tarea para ustedes, buscan en los libros de histopatología o en el internet qué es el signo del promontorio en el sarcoma de Kaposi, ¿no? Y cómo se puede diagnosticar por inmunohistoquímica, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Porque simplemente la inmunohistoquímica te puede orientar si es vasos o no es vaso, porque cuando están en estadios nodulares, uno puede pensar que es un sarcoma, ¿no? Entonces, en estos casos, si haces la inmunohistoquímica y sale positivo este marcador, entonces dices, no, este es un de origen vascular. Y habría que hacer el diagnóstico diferencial con otros tumores de origen vascular, ¿no? Como sería en este caso el angiosarcoma. Pues acá que ya lo dije también, ¿no? O sea, el CD31, CD34, el factor de Wolff-Willebrand, solamente nos dicen que es de origen endotelial, pero no nos dicen en sí si es sarcoma de Kaposi o si es angiosarcoma. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo, ¿no? Entonces, en cuenta. Es un tumor, hay desde bien diferenciados, que pueden ser relativamente fáciles, hasta pobremente diferenciados, en las cuales no se puede saber de dónde procede, ¿no? Incluso se pueden indiferenciar tanto que puedes pensar que es un carcinoma, melanoma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que estos tumores se ven más en gente mayor, ¿no? Y no solamente pueden estar en la piel, pueden estar en el hígado, ¿no? O en otros órganos, sobre todo pasa en el hígado. Y cuando están en el hígado, se cree que es por una sobreexposición al arsénico, al torotraz, al cloruro de polivinilo, ¿no? Y clínicamente pueden verse nódulos rojos bien delimitados, ¿no? Que con el tiempo van a crecer de forma monstruosa, ¿no? Bien, y acá vemos entonces, bueno, es un gráfico en blanco y negro de antes del hígado, del vaso, las zonas blanquecinas es donde está el angiosarcoma, ¿no? Acá es otra imagen con H, pero sí ya no es antigua, es una imagen H clásica, conocida, y vemos los vasos en sí. En este caso, acá vemos, es bien diferenciado, ¿no?
porque todavía se reconocen los vasculares, pero el endotelio está rechoncho, ¿no? Entonces, habría un diagnóstico diferencial, sería con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Pero acá, ¿qué lo diferencia con el sarcoma de Kaposi? Es de que los vasos están algo separados. En cambio, en el sarcoma de Kaposi están bien juntos entre sí, ¿no? Y bueno, histológicamente otros hallazgos que se pueden encontrar, ¿no? Como el promontorio, la extravasación de Matías, etc. Y bueno, y el herpes 8, ¿no? Ese sería el que lo diferencia por inmunistoquímica, ¿no? Si es un herpes 8 positivo, es sarcoma de Kaposi, ¿no? Pero si es negativo, no se puede afirmar con seguridad que no, sigue todavía el problema, ¿no? Pero la morfología y el análisis histopatológico y la clínica ayudan a diferenciar. Entonces, para que vean en sí que no todas las inmunistoquímicas van a ayudar a definir una enfermedad, sino es todo un contexto, ¿no? Requiere un contexto clínico, contexto anatomopatológico, contexto inmunológico, contexto de inmunistoquímica, etcétera, para tipificar una determinada enfermedad. Bien, muchachos, entonces, a grosso modo, esta ha sido la clase de hoy día, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna interrogante, ¿no? Entonces estamos ya a absorberlos. Por esta semana, como estamos en fase de adecuación, todavía no vamos a tener la práctica, ¿no? Entonces, desde la semana que viene, sí ya comenzamos con nuestra primera práctica. Lo que sí es, les voy a enviar en sí, en el grupo, la división de los grupos, ¿no? Desde quienes van para el primer grupo, quienes para el segundo y quienes para el tercero. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna interrogante, buenas noches. A ver, Ornella, creo que querías preguntar. Entonces, ahí... Creo que tienes problemas de audio, Ornella. Ahora sí me escucha, doctor. Ah, sí, te escucho. Ajá. Doctor, una pregunta, consulta. Buenas noches. ¿Va a poner las diapositivas una semana antes o el mismo día Sí. de la clase? Ya, bueno, voy a tratar en sí, ¿no? Porque como decía, a veces la falta de costumbre. Voy a tratar de